hermanos, bienvenidos un día más a Minutos de Sanación. Qué alegría poder compartir con todos ustedes en este día. Y vamos a comenzar desde ya invocando al Santo Espíritu de Dios porque tenemos un programa muy interesante y quiero que los minutos pues me alcancen para decirles todo lo interesante que hoy el Señor les tiene para todos. Por eso te invito a que junto conmigo llamemos al Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, ven a inundar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, el lugar donde nos encontremos. Y sé tú, Espíritu Santo de Dios, quien tome el control de Minutos de Sanación un día más. Amén, amén y amén. Bien, queridos amigos, como les decía, un programa muy interesante y hoy este programa lo he titulado Un corazón humilde. Y para hablarles de eso, quiero poner como ejemplo la historia de un santo, San Ambrosio. Y San Ambrosio significa inmortal. Nació en Treveris, en el sur de Alemania, en el año 340. Sus padres eran romanos, pero su papá era gobernador del sur de Francia y murió cuando Ambrosio era muy pequeño. Por esta razón, su mamá y Ambrosio se regresan nuevamente a Roma y su mamá se dedicó a darle a Ambrosio la más exquisita educación, tanto a nivel moral, intelectual, artística y religiosa. Ambrosio aprendió griego, llegó a ser un poeta, se especializó en hablar muy bien en público, llegó a ser un gran orador y se dedicó a la abogacía. La defensa que hacía San Ambrosio de los inocentes ante las autoridades era tan brillante que el alcalde le propuso que trabajara con él como su secretario y su ayudante principal. San Ambrosio, cuando apenas tenía 30 años, fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia. Ambrosio se ganó rápidamente el cariño de todas las personas que vivían en esa región. Y más que un gobernante, era como un padre para ellos y no negaba ningún favor cuando estaba en sus posibilidades poder hacerlo. Y sucedió que un día el arzobispo de Milán muere y entonces están reunidos para escoger el nuevo sucesor y se dividen en dos bandos. Y unos iban por uno, otros iban por otro y así. Entonces Ambrosio, cuidando y previendo de que se fuera a generar violencia, se fue a donde estos estaban reunidos para pedirles que hicieran todo con calma y en paz. Y de pronto se escucha una voz en medio del tumulto de gente: Ambrosio obispo, Ambrosio obispo. Y los sacerdotes y obispos que estaban en ese momento reunidos deciden o aclamaron a San Ambrosio como arzobispo de Milán, pero él se negaba porque él no era sacerdote. Entonces se hicieron muchos memoriales, se enviaron al emperador para que él aceptara. El punto es que el emperador mandó un decreto diciendo que Ambrosio debía aceptar el cargo y al final él aceptó. Entonces, ¿qué hace San Ambrosio? Comienza a instruirse muchísimo, pasó días, semanas estudiando la Biblia, leyendo textos religiosos para ser un gran arzobispo. Empieza, una vez que lo ordenan arzobispo, empieza su gran tarea, que era instruir al pueblo en su religión. Sus sermones eran cada vez más famosos, atraía cada vez a más personas. Aquella basílica de Milán estaba siempre muy llena y entre sus oyentes se encontraba San Agustín, que todavía no era santo. Y este santo, que todavía ni siquiera había empezado su proceso de conversión, queda sumamente impactado con la personalidad de San Ambrosio. Y entonces le pide, poco a poco hizo su proceso y le pide luego a San Ambrosio que lo bautice, y fue San Ambrosio el mentor de San Agustín. San Ambrosio era prácticamente el único que para la época se atrevía a oponerse a los altos gobernantes cuando cometían algún error o cuando cometían injusticias.
y le enviaba incluso recomendaciones a las altas autoridades corrigiéndolos. Y en una ocasión, cuando la emperatriz quiso apropiarse del templo para dárselo a los herejes, San Ambrosio se metió en el templo junto con todos los feligreses, junto con el pueblo, y duró allí una semana. Y durante esa semana que estuvieron encerrados, aprovechó para enseñarle muchos cantos religiosos a la gente que él mismo componía. Luego los herejes lo acusaban a él por quitarles personas, por quitarle gente, porque él con sus cantos muy bellos se llevaba a la gente para la catedral de Milán. Y esto es muy bonito. San Ambrosio sabía utilizar su arte para ganar más amigos para Dios. Este gran sabio San Ambrosio compuso muy bellos libros, pero además de su sabiduría para escribir, de su gran elocuencia para hablar en público, también tenía el don de la diplomacia, de lograr las paces entre distintos, cuando habían enemistades. A él lo llamaban mucho las altas autoridades del gobierno para pedirle consejo y también para que le sirviera como embajador cuando habían conflictos, incluso cuando las personas querían guerra. Y San Ambrosio lograba muy buenos acuerdos de paz. San Ambrosio era una de esas personas que sabía decir la verdad, pero la decía bien, la decía juiciosamente, agudamente, con belleza y con fuerza de expresión. Siempre tenía las puertas abiertas para todo aquel que quisiera hablar con él. San Ambrosio era una persona de oración nocturna y cuando ya iba a morir pronuncia estas palabras: he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez. Muere con los brazos en cruz, como imitando a Jesús, un Viernes Santo cuando acaba de consumir el cuerpo de Cristo, y la iglesia lo celebra el 7 de diciembre. Fíjense, este santo desde niño recibió una gran educación. Él era sumamente inteligente y preparado, pero nada de esas cosas hizo que se volviera soberbio, creído. Al contrario, era muy humilde. Y de hecho dice en su biografía que utilizaba todo su arte y sus conocimientos para ganar amigos para Dios. Se dedicó a instruir al pueblo, a corregirlo, a dar sabios consejos. Entonces sigamos el ejemplo de San Ambrosio. No permitamos que el éxito, no permitamos que un determinado cargo importante en la sociedad nos vuelva personas soberbias, personas yoístas, personas indiferentes al mal ajeno. Al contrario, seamos agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, bien sea a nivel intelectual, emocional o espiritual. El tener no es malo, siempre y cuando sea bien habido. Lo malo es volver eso el centro de nuestras vidas, olvidándonos que Dios existe y que hay personas a nuestro alrededor que necesitan de nuestra ayuda. Mira, en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos, tengamos mucho o poco, ayudémonos los unos a los otros. No esperemos tener cuentas bancarias abultadas ni muchos títulos académicos. Siempre tenemos algo que dar según las posibilidades de cada quien. Por eso en este momento, Señor, quiero alabarte, bendecirte y adorarte. Y quiero entregarte la vida, la inteligencia, los conocimientos, los sueños, los retos de cada uno de los televidentes, para que seas tú, Señor, quien te glorifique en ellos. Amado Dios, así como a San Ambrosio, concédeles a ellos y a nosotros un corazón humilde, un corazón dócil, que no importa si tenemos mucho o poco, que nuestro corazón siempre esté presto para ayudar a los demás. Bendito sea, Señor. Amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de Minutos de Sanación. El día de hoy me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, número telefónico que han estado apareciendo y las redes sociales en sus pantallas a lo largo del programa. Jesús y María te bendigan.